Hola a todos, con este vídeo lo que quiero es hacer un resumen de algunas de las partes del tema 4 que es en el que nos encontramos y el que empezamos hace unos días. En este primer vídeo voy a tratar sobre todo la parte de características comunes a todos los seres vivos y en otros vídeos posteriores iremos viendo las características de los animales o las características de las plantas. Recordar que precisamente cuando estábamos hablando en clase sobre los distintos apartados, decíamos que este primer apartado era el que veríamos en primer lugar. En principio, recordar que todos los seres vivos tienen dos características principales. La primera es que están formados por células y la segunda es que desempeñan una serie de funciones que llamamos funciones vitales, que son exclusivas de los seres vivos, como son la función de nutrición, relación y reproducción. Todos los seres vivos están formados por células, sin embargo, no todas las células de los seres vivos son iguales y por eso diferenciamos dos tipos celulares. Unos más sencillos, los llamados procariotas, y otras células más complejas, llamadas eucariotas. Como podéis recordar en ese esquema que veis en la pantalla, las células de los procariotas son las características del reino moneras y las células eucariotas son las características del resto de los reinos de seres vivos. En esta imagen tenéis una estructura tipo de una célula procariota y una fotografía en la parte superior en la que vemos algunas bacterias que son ejemplos de procariotas. Como veis en esa estructura tipo, se trata de células muy pequeñas que no tienen orgánulos membranosos, no tienen membrana nuclear, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplasmático. Son células muy sencillas, las características de las células procariotas. Sin embargo, si lo comparamos con las células eucariotas, podemos ver las grandes diferencias. Las células eucariotas son células complejas, de mayor tamaño y que tienen todo tipo de orgánulos membranosos, como es, por ejemplo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, la membrana nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Los seres vivos están formados por células, pero pueden tener un número de células diferente. Existen seres formados solo por una célula y los llamamos seres unicelulares, como son las bacterias, por ejemplo, o los protozoos. Y existen otros seres que están formados por multitud de células, que es lo que caracteriza a reinos como el de animales o el de plantas. En estas dos fotos, dos ejemplares típicos de organismos unicelulares. Los protozoos, por una parte, en esa fotografía en verde, y en esa fotografía con el tinte azul, las bacterias. En este esquema, sin embargo, tenemos las características típicas de un ser pluricelular en el que podemos ver diferentes tejidos. Se trata de un vegetal, que es un organismo pluricelular y, por ejemplo, en ese tallo y en esas hojas muestra distintos tipos celulares. Los seres vivos, además de tener o estar formados por células, desempeñan una serie de funciones vitales características. Una de esas funciones vitales es la función de nutrición. Y también observamos que dentro de los seres vivos existen diferencias con respecto a esta función. Existen seres vivos autótrofos y seres vivos heterótrofos. En este esquema muy sencillo, diferenciamos la nutrición autótrofa típica de los vegetales de la heterótrofa típica de los animales, por ejemplo. En el caso de la nutrición autótrofa, los vegetales con pocos elementos y todos ellos tomados de su entorno más cercano, como es el aire, la luz del sol, el agua o las sales minerales, fabrican su propia materia orgánica. De ahí la expresión autótrofos. Sin embargo, los animales no son capaces de fabricar esa materia orgánica y tienen que alimentarse de materia orgánica ya elaborada por otros, y de ahí la expresión de heterótrofos. Además de la función de nutrición, los seres vivos también tienen una función llamada relación. Es difícil definir relación. En general es la respuesta que dan los seres vivos a cambios que se producen en su entorno. Todos los seres vivos, sean del reino que sea, responden a los cambios que se producen en su entorno. Y eso es lo que intento representar con ese esquema que podéis ver ahí.
En el caso de los vegetales, la distinta diferencia en cuanto a la cantidad de luz que reciben a lo largo del día durante todo el año hacen que tengan más o menos hojas. Por eso, en otoño, cuando la luz llega en menos cantidad, menos horas de luz al día, los árboles prefieren economizar, los árboles o las plantas en general caducifolias prefieren economizar y se deshacen de esas hojas. Es una respuesta a un cambio en el entorno que forma parte de esta función de relación que, como os digo, es una función muy amplia. Y por último tendríamos una tercera función que es la función de reproducción. Los seres vivos se reproducen bien sea de forma sexual o de forma asexual. En algunos casos, algunos seres vivos se reproducen de las dos maneras. Es lo que podemos ver en esta imagen. En el caso de las plantas, su modelo de reproducción habitual es la reproducción sexual. Y de hecho, cuando analizamos una flor como la que vemos en la pantalla, lo que observamos son las partes masculinas y femeninas de la flor. La parte masculina sería en este caso los estambres, en el que se encuentran los granos de polen, que serían los gametos masculinos, y también se encuentra el gineceo o pistilo, que en su interior contiene los óvulos, que serían los gametos femeninos. Pero además de este tipo de reproducción más extendida, en algunas ocasiones, también de forma asexual, los vegetales se pueden reproducir, como esos esquemas que podéis ver en la pantalla. Por último, decir que dentro de los reinos de seres vivos existen 5 reinos, los llamados moneras, hongos, protostistas, animales y vegetales, y tienen las características que estamos comentando a lo largo de todo el vídeo. Me gustaría que ahora hicierais esta tarea y me gustaría que pusierais en pausa el vídeo y que intentarais responder de esta manera, rellenando la tabla que tenéis en la pantalla, las características que tienen los 5 reinos. No hacer trampas, voy a hacer una pausa o debéis hacer una pausa y seguimos. Bueno, comprobamos si hemos acertado. En el caso del reino moneras, podemos ver que sus células son del tipo procariota, son unicelulares y con respecto a la nutrición encontramos moneras autótrofos que hacen la fotosíntesis y heterótrofos. En el caso de los protoctistas, como vemos, es un reino muy variado. La única característica que tienen en común es que sus células son eucariotas, pero como vemos hay unicelulares y pluricelulares, autótrofos y heterótrofos. En el caso de los hongos son eucariotas, sus células pueden ser unicelulares o pluricelulares y todos los hongos son heterótrofos. Esta es una característica que conviene recordar bien. En el caso de los vegetales, sus células son eucariotas, son pluricelulares y todos son autótrofos. Y por último, con respecto a los animales, todos somos eucariotas, todos somos pluricelulares y todos somos heterótrofos. Finalizando, en este esquema podéis ver un resumen de todo lo que hemos comentado, las características de los seres vivos con respecto a las células, con respecto a las funciones vitales y con respecto a la clasificación. Bueno, pues muchas gracias y seguimos viéndonos en futuros vídeos. Hasta luego.